En un mundo donde la justicia y el acoso escolar bailan en un peligroso vals, Mariano Danzai nos lleva al corazón de una oscura y misteriosa narrativa. Nuestra protagonista, Mari Nagare, es una joven madre de 35 años con un agudo sentido de la protección familiar. Mas, sin embargo, desconoce que en los interiores de la escuela secundaria, su hijo Nagare Kiritaka es víctima de los constantes abusos y maltratos de un grupo de estudiantes bandidos, quienes se encargan de atormentar diariamente al chico con métodos de tortura que traspasan el límite de lo grotesco y lo criminal, ya que estos le propinan palizas brutales, lo chantajean con videos sexuales y lo obligan a comer comida podrida extraída de la basura. Pero esto tan solo es la punta del iceberg, y el evento canónico que cambia sus vidas para siempre sucede la noche de su cumpleaños número 14. Durante esta fecha, Kiritaka recibe un video falso de su madre manteniendo relaciones sexuales. Además, es citado en un mirador cercano con una severa amenaza que puede poner en riesgo la integridad de su familia. Al acudir a su encuentro, el líder de la banda criminal llamado Okaya Nozomi le da una alternativa para eliminar el video, la cual consiste en saltar desde un acantilado para borrar la evidencia que perjudica a su madre. Angustiado por no encontrar otra salida, Kiritaka corresponde a la amenaza pensando que solo romperá algunos huesos de su cuerpo. Pero antes, Okaya lo obliga a quitarse los zapatos para encubrir un macabro plan que les explicaré más adelante. Dicho esto, Kiritaka corre al borde del mirador y salta al vacío, alimentando de este modo el morbo y el sadismo de sus acosadores extasiados por el impulso corrosivo de su poder. Al mismo tiempo, Mari se despierta con un mal presagio al ver la ausencia de su hijo en la casa, y por medio del GPS de su teléfono se dirige a la ubicación marcada donde presuntamente se encuentra Kiritaka, solo para descubrir una diabólica escena donde su hijo agoniza de dolor con las piernas destrozadas. Rápidamente, Mari comienza a correr para socorrer a Kiritaka, pero tan pronto como se acerca, un camión lo atropella y acaba con su vida, dejando tan solo un rastro de vísceras y sangre sobre el pavimento. Luego de ver morir a su hijo, Mari se sumerge en una profunda depresión. Y para colmo, su esposo Nagare Teiro, quien resulta ser un inspector de seguridad pública, le confirma que encontró una nota de suicidio escrita con su puño y letra junto a sus zapatos en la cima del mirador. De este modo, entendemos que los estudiantes bastardos encubrieron el homicidio para salir impunes de sus actos, lo que provoca un gran sentimiento de culpa en nuestra protagonista al cuestionarse si realmente fue una buena madre. Mientras escarba en los recuerdos de su hijo, Mari encuentra un diario donde se refleja la bitácora escolar de Kiritaka. Es allí cuando descubre que su hijo fue brutalmente acosado por un grupo de estudiantes del segundo año. Además, encuentra un pendrive donde Kiritaka guardaba el contenido audiovisual de cada una de sus torturas, incluida la vez donde fue obligado a escribir la nota de suicidio hallada en la escena del crimen. Al descubrir esto, algo se rompe en el interior de Mari e, invadida por un sentimiento de ira, decide hacer justicia por cuenta propia, ya que una venganza no es suficiente para aliviar el dolor de su alma, y en su lugar planea condenar a cada uno de los estudiantes bastardos con el mismo destino de muerte que sufrió su hijo. Para ello, Mari dedica los siguientes 2 años de su vida en planificar cada uno de sus movimientos para conseguir su preciada venganza, comenzando por divorciarse de su esposo y cortar todo tipo de contacto con su lugar de trabajo. En segundo lugar, renuncia a su apellido de casada y vuelve a ser conocida por su nombre de soltera, Mari Akeboshi. Luego de esto, se realiza una cirugía de cuerpo completo para cambiar totalmente su apariencia. Y para finalizar, se infiltra dentro de la escuela para desempeñar el cargo de enfermera estudiantil, gracias a ciertos favores de índole sexual al director de la academia. Con el paso del tiempo, Mari logra ganarse la confianza de los estudiantes, y especialmente logra acercarse a los 5 bandidos que causaron la muerte de su hijo. En este punto, hacemos una pequeña pausa para conocer la identidad de cada una de sus presas, ya que estos se volverán relevantes de ahora en adelante. Para empezar, conocemos a Kinuga Wakio, Shiki Mikumiru, a Shou Rokuta, Kowase Tsubasa y por último al líder de la banda, Okaya Nozomi.
Pero ahora nos vamos a centrar principalmente en Kawase, quien se convierte en el primer objetivo de nuestra protagonista. Resulta que este sujeto cuenta con un extenso registro criminal con numerosos delitos centrados en la extorsión. Básicamente suele tomar fotografías explícitas de mujeres para utilizarlas como material de chantaje. Además, solo se dirige a estudiantes tranquilas y dóciles que no parecen tomar represalias por el miedo que le tienen a la banda. Entre sus principales víctimas se encuentra una chica llamada Yashima, quien es coaccionada por Kawase con motivos sexuales y económicos. Aquí descubrimos que Kawase suele abusar de ella y la tortura apagando colillas de cigarro sobre su vientre. Todo esto con la amenaza de difundir un video donde supuestamente la chica entra a robar en una tienda. Para comenzar con la primera parte de su plan, nuestra protagonista confisca el celular de Kawase para instalar un virus de hackeo. Esto le permite obtener la prueba de sus crímenes y un video donde el sujeto se practica el auto delicioso, pero claramente la intención de Mari no es entregarlo a la policía, sino al contrario, quiere que Kawase sufra en carne propia todas las humillaciones que le provocó a cada una de sus víctimas. Por esta razón, nuestra prota lo extorsiona con 3 millones de yenes para eliminar la evidencia. En consecuencia, Kawase comienza a actuar de forma paranoica al ver que su popularidad en la escuela se viene cuesta abajo. Y sospechando que Yashima se encuentra detrás de todo esto, decide secuestrarla para acabar con su vida. Pero afortunadamente Mari predice sus intenciones y aparece justo a tiempo para salvar a la chica y sedar al bastardo con una inyección de sueño. Luego de esto lo lleva hasta una mansión abandonada donde previamente instaló una cabina de tortura, a la cual se refiere como el confesionario. Una vez allí, Mari le confiesa su plan de castigo para hacerlo pagar por arrebatarle la vida de su hijo. Pero antes de condenarlo, le da la oportunidad de escapar ileso si resuelve un pequeño acertijo. De este modo, la trama se convierte en un juego macabro donde Kawase debe introducir una fecha en el candado de seguridad que represente el mayor crimen que ha cometido. Aunque si falla, el chico se quedará sin oxígeno y morirá ahogado dentro de la cabina. Al conocer esto, Kawase entra en pánico y comienza a recordar cada uno de sus pecados. Pero sin duda, su mayor atrocidad fue provocar la muerte de Kiritaka. Desgraciadamente para él, la fecha del asesinato no resulta ser la respuesta que lo libere de su condena. Y finalmente, el chico pierde la vida lentamente al quedarse sin oxígeno dentro de la cabina. Al mismo tiempo, Mari menciona que solo hacen falta 4 vidas para completar su venganza, y nos explica que el mayor pecado de Kawase no fue provocar la muerte de su hijo, sino que su mayor pecado fue haber nacido. Dicho esto, Mari se deshace del cuerpo y elimina todo rastro de evidencia. Al poco tiempo después, la ausencia de Kawase comienza a llamar la atención de todos en la escuela. Debido a esto, el ex esposo de Mari y detective del Departamento de Seguridad Pública Nagare Teiro se ve obligado a investigar la desaparición del chico. Algo que claramente pone en riesgo la venganza de nuestra prota, por lo tanto debe actuar con cautela de ahora en adelante. Pero esto no le impide desarrollar la siguiente parte de su plan, y ahora es el turno de Chikimi Kumiru. Resulta que esta chica es una gala atrevida que suele seducir a los hombres casados para robarles su dinero. Para ello finge ser mayor de edad y los cita en moteles lejanos para extorsionarlos con la complicidad de un pandillero llamado Haruto Iijima, quien interviene antes del acto sexual para acusar de pederastas a los hombres casados y sacarles una millonada por su silencio. Este secreto es descubierto por Mari, quien realiza una exhaustiva investigación sobre el patrón de comportamiento de Chikimi, descubriendo una obsesiva tendencia a llamar la atención y un trastorno psicológico de isofobia. Para cumplir con la siguiente parte de su plan, nuestra prota crea una serie de actos incriminatorios para guiar a Chikimi por el camino de la soledad,
De esta manera puede hacerle experimentar el mismo sentimiento de angustia que por tantos años ella le provocó a su hijo. Finalmente, Mari logra jugar con la cabeza de los chicos para ponerlos en contra de Shikimi y que ésta quede tachada como una mentirosa. Pero la chica resulta ser más astuta de lo que pensábamos y descubre los intereses de Mari para arruinar su reputación en la escuela. Debido a esto, Shikimi se reúne con Haruto y le pide silenciar para siempre a la enfermera. Durante una noche, el pandillero comienza a seguir a Mari por un callejón oscuro con la intención de someterla, pero lo que desconoce Haruto es que está a punto de enfrentarse con un verdadero demonio. Y es que Mari, a sabiendas de que no le puede ganar en un combate físico, decide seducirlo hasta convertirlo en su marioneta. Tal parece que los encantos de una MILF eran la mayor debilidad del joven bandido. Gracias a esto, nuestra prota obtiene información crucial sobre la vida de Shikimi, y solo es cuestión de horas para tenderle una trampa que la convierte en la siguiente presa de su juego macabro. Como era de esperarse, Mari secuestra a Shikimi y la traslada a la cabaña abandonada. Una vez allí, la ata con una soga y la suspende sobre un pozo frío infectado de insectos. Mientras tanto, revela que su intención es hacerla sufrir una intensa agonía para que muera lentamente, en soledad, pero le ofrece una oportunidad para expiar sus pecados mediante un juego de tortura. Para ello, Shikimi debe redactar un mensaje dirigido a una persona que sea importante para ella, aunque está completamente prohibido que pida ayuda y que revele información sobre su paradero actual. Para Shikimi todo parece ser muy sencillo, pero la sorpresa de este juego se encuentra en que Mari escondió la tarjeta SIM de su teléfono en una bandeja repleta de hojillas y navajas. Por lo tanto, Shikimi debe escarbar entre ellas para extraer la tarjeta con su propia lengua, lo que provoca una incontable cantidad de heridas sobre su rostro. Seguidamente, Mari confiesa que todo esto se trata de una simple venganza para condenar a los asesinos de su hijo, por lo que Shikimi entiende que la vida de sus amigos también corre peligro si no se apresuran a avisarle sobre el macabro plan de la enfermera. Dicho esto, la chica destroza su rostro por completo para obtener la tarjeta SIM de su teléfono. Inicialmente, Shikimi piensa en enviarle un mensaje de texto a Okaya, pero reflexiona en que él en realidad nunca se ha preocupado por ella y siempre la ha ignorado, a pesar de que la chica tiene sentimientos ocultos por su compañero de fechorías. Por esta razón, Shikimi prefiere morir antes que darse cuenta de que realmente no le gusta y decide enviarle el mensaje de texto a Haruto. Desgraciadamente, la respuesta que recibe la deja sin aliento, y es que el bandido no quiere saber nada de ella y le pide nunca más mostrar su rostro delante de él. Esto se debe a que Mari anteriormente sodomizó a Haruto para exponer las intenciones egoístas de Shikimi, dado que ella siempre ha utilizado las mentiras para manipular a todos a su antojo. Con sus opciones de supervivencia agotadas, Shikimi se resigna a aceptar su destino de muerte, no sin antes expresar que no se arrepiente por haber causado la muerte de Kiritaka. Dicho esto, la chica cae a lo profundo del pozo y rápidamente comienza a ser consumida por cientos de insectos. Mientras escucha los gritos de su agonía, nuestra prota medita en que solo le hace falta cobrar 3 vidas para completar su venganza. La desaparición de Kawase y Shikimi comenzó a levantar sospechas dentro del Departamento de Investigación Criminal. 2 estudiantes desaparecidos en circunstancias extrañas no podían ser una simple coincidencia. Shikimi tenía conexiones con un grupo de pandilleros peligrosos, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un ajuste de cuentas. Por otro lado, Kawase, su compañero de clases, podría haber estado involucrado con la misma banda criminal. Una teoría se gestaba entre los oficiales. Ambos podrían haber caído en una red de delitos mucho más profunda de lo que aparentaba. En medio de la creciente ola de crímenes que asolaba a la ciudad, el inspector Reiji Taiyou pidió que la primera división de planeación de seguridad no interfiriera con su investigación.
Su determinación era clara: este caso debía ser resuelto sin la incompetencia de aquellos que solo entorpecían el proceso. Mientras tanto, Nagareteiro recibía la noticia con un resentimiento apenas contenido. Para él, la policía solo buscaba una excusa para forzarlo a presentar su renuncia. No era un secreto que su carrera se había estancado tras los rumores sobre el supuesto maltrato a su hijo fallecido, Kiritaka. A raíz de ello, sus compañeros le dieron la espalda y fue relegado a un puesto de menor rango. Ahora, atrapado en la jurisdicción de crímenes juveniles, su carga de trabajo era interminable, lo que lo convirtió en un padre distante y un esposo ausente. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser todavía amaba a su familia con la misma intensidad de siempre. Pero la muerte de Kiritaka fue la chispa que redujo su vida familiar a cenizas. Poco después del funeral, Mari le pidió el divorcio. Sin su hijo como único lazo entre ellos, su matrimonio perdió todo propósito. Desde entonces, Nagareteiro no volvió a saber nada de su ex esposa. Su vida, ya en declive, se precipitó aún más en los últimos 2 años. Durante su búsqueda de pistas sobre los 2 estudiantes desaparecidos, Nagare descubrió un dato inquietante. Según el profesor de educación física de la escuela, circulaban rumores sobre Shikimi y su presunta vinculación con el mundo de la prostitución y la extorsión. Sin embargo, lo que realmente sacudió su interior fue la fuente de esos rumores, la enfermera escolar Mari Akeboshi. Aquel nombre lo golpeó con una fuerza brutal. No solo coincidía con el apellido de soltera de su ex esposa, sino que en su interior algo se removió con un presentimiento oscuro y desgarrador. Sin perder un segundo, solicitó ser trasladado de inmediato a la enfermería para interrogarla. Pero la suerte, o quizás un destino cruelmente calculado, le jugó en contra. Mari había solicitado vacaciones y no se encontraba en la escuela. Nagareteiro sintió que una verdad aterradora se deslizaba en las sombras acechándolo, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Mientras la policía avanzaba en sus investigaciones, Mari trazaba cuidadosamente su siguiente movimiento. Sin embargo, con la llegada de las vacaciones, la ubicación de los estudiantes se volvía incierta, obligándola a posponer su plan hasta el siguiente semestre. Para entonces era seguro que ya sospecharían que alguien los estaba acechando. Por esta razón, eliminó primero a Kawase y Shikimi, los más débiles del grupo, aquellos que podrían haber huido presas del miedo. En cambio, los 3 restantes jamás correrían. Mari estaba convencida de que Okaya los reuniría para lanzar un contraataque. No obstante, eso no la detenía. Sabía que la policía pronto entraría en acción, pero estaba dispuesta a enfrentarse a quien fuera necesario para consumar su venganza, incluso si eso significaba asesinar a su propio ex esposo. Ajenos a las pesquisas policiales, Okaya y Kyo decidieron investigar por su propia cuenta. Para ello, capturaron y torturaron a varios miembros de la banda criminal con la que Shikimi solía involucrarse, buscando desesperadamente la ubicación de Haruto. Tenían la certeza de que él estaba implicado en la desaparición de Shikimi. Sin embargo, Okaya, siempre frío y calculador, percibía una incongruencia. Kawase nunca estuvo vinculado con aquella banda. Si alguien había movido los hilos tras su desaparición, debía ser alguien con un motivo más profundo. Y entre la multitud de enemigos que habían cosechado, los familiares de Kiritaka se alzaban como los más peligrosos.
Su muerte había sido, sin duda, el acto más cruel que habían cometido. La prioridad era clara: encontrar a Mari y a Nagare Teiro antes de que ellos los encontraran primero. Pero lo que desconocían era que Mari había cambiado radicalmente su apariencia y estilo de vida para infiltrarse en su mundo sin levantar sospechas. A una semana de la muerte de Shikimi aún quedaba un cabo suelto del que Mari debía encargarse: Haruto. Lo mantenía cautivo, atado a su propia cama, sometido a su voluntad. La duda persistía en su mente. ¿Debía matarlo o convertirlo en una pieza clave de su juego macabro? Sabía que el chico no se atrevería a hablar por miedo a ser inculpado en el asesinato de Shikimi. Y poco a poco Mari había trabajado en su mente, manipulándolo hasta despojarlo de toda identidad propia. Por el momento quizás le resultara más útil dejarlo con vida. Después de todo, su venganza estaba dirigida a aquellos 5 que condenaron a su hijo. Haruto no formaba parte de su juicio. A causa de esto, Mari decidió soltar al bandido, permitiéndole continuar con sus negocios ilegales en las discotecas de la zona. Sin embargo, lo que desconocía era que alguien ajeno a su venganza acabaría con su nuevo lacayo antes de lo previsto. Una mañana, mientras escuchaba las noticias, Mari descubrió que la policía había encontrado el cuerpo sin vida de Haruto en las montañas. No obstante, aún no existían pruebas suficientes para confirmar que se trataba de un asesinato, mucho menos para vincularla con el crimen. Como siempre, había sido meticulosa y calculadora en cada uno de sus movimientos. Su cacería continuaba sin interrupciones. Si Haruto fue asesinado por una venganza personal, Mari era la única que salía beneficiada de su muerte. Después de todo, él había sido su único testigo y cómplice antes del asesinato de Shikimi. Aún así, no podía ignorar la posibilidad de que este nuevo crimen estuviera conectado con su propia venganza. ¿Acaso el asesino conocía su relación con Haruto y lo eliminó para encubrirla? Si era cierto, esa persona no tardaría en hacer contacto con ella. Mientras tanto, en las sombras, alguien más había iniciado su propia cacería. Kojiro Yuda, un antiguo amigo de Kiritaka, había sido una de las víctimas recurrentes de la banda de Okaya. Al igual que Kiritaka, sufría un acoso desmesurado y violento. En el pasado, Kojiro había planeado huir de la escuela y comenzar de nuevo en otro lugar, tratando de convencer a su amigo de escapar juntos. Pero Kiritaka se negó. Tenía el sueño de convertirse en un gran detective y arrestar a aquellos que los atormentaban. El destino fue cruel. Kojiro logró escapar del abuso, pero al marcharse dejó a Kiritaka solo frente a sus verdugos. Poco después, su amigo fue asesinado. Desde entonces, Kojiro no había dejado de culparse. Su supervivencia se convirtió en un sacrificio y el peso de la culpa lo consumió por completo. Movido por un odio profundo, juró vengarse. Para fortalecer su determinación, practicó asesinando animales, endureciendo su mente y sus manos para el momento en que finalmente ejecutaría su primer crimen. Sin embargo, cuando por fin se armó de valor, la muerte llegó antes que él. Mari había asesinado a Kawase. Esa coincidencia lo dejó fascinado. ¿Quién más compartiría su sed de justicia? Intrigado, siguió los rastros de la asesina hasta descubrir su identidad, y cuando supo la verdad, su fascinación se convirtió en devoción. La madre de Kiritaka estaba cazando a los culpables.
Para él esto no era una simple casualidad, sino un mandato celestial. Desde las sombras, Kojiro se convirtió en un guardián silencioso. No permitiría que nadie interfiriera en su venganza sagrada. Y con esa convicción ejecutó su primer asesinato. Haruto murió con el cráneo destrozado por un martillo. Un golpe brutal que no le dejó la oportunidad de hablar. Así, Kojiro aseguraba el camino de Mari, eliminando cualquier amenaza que pudiera delatarla. Al descubrir esto, Mari no tardó en rastrear a Kojiro para confrontarlo y frenar sus acciones. Encontrarlo no fue difícil, pues Kiritaka había escrito extensamente sobre él en su diario personal. Sin embargo, cuando finalmente lo tuvo frente a ella, una confusión inesperada la invadió. Kojiro, lejos de negarlo o huir, le imploró que lo aceptara como un peón en su venganza. Para él era la única forma de expiar su culpa por haber abandonado a Kiritaka. Pero Mari no podía confiar en sus fervientes palabras. En lugar de aceptar su ayuda, grabó en secreto su confesión sobre el asesinato de Haruto. No tenía intención de delatarlo, pero comprendía que no podía permitir que se sumergiera en su retorcido juego. Quiso infundirle miedo, hacerle comprender que debía mantenerse al margen. No permitiría que Kojiro destruyera su vida por una causa que solo ella debía llevar a cabo. Pero Kojiro no se daría por vencido. Necesitaba demostrar su valía, convencerla de que podía serle útil. Sabiendo que Okaya y Kyo rastreaban a los padres de Kiritaka, decidió vigilar el departamento de Nagareteiro. Y esa misma noche sus sospechas se confirmaron. Kyo logró infiltrarse en la casa buscando pruebas que confirmaran que el padre de Kiritaka estaba tras sus cabezas. Cuando Kojiro lo descubrió, intentó desviar su atención arrojando una piedra a la ventana. Pero lejos de espantarlo, solo logró alertar a Nagare de que algo extraño sucedía en su hogar. La situación se tornó caótica. Una brutal pelea estalló en el interior de la casa. En un inicio, Nagare tenía la ventaja, pero Kyo supo cómo doblegarlo. Entre los objetos esparcidos por el lugar, encontró un viejo retrato familiar sobre el escritorio. Cuando lo tomó entre sus manos, algo en Nagare se quebró. La frialdad en su mirada se disipó, dando paso a un torbellino de emociones. Kyo no desaprovechó la oportunidad y lo golpeó brutalmente con el mismo retrato. Fue entonces cuando Nagare pronunció unas palabras que lo condenarían. Entre jadeos y dolor murmuró: "No toques a Mari". La revelación fue suficiente. Kyo, sin perder tiempo, escapó de la casa. Necesitaba contarle a Okaya lo que acababa de descubrir. Pero al salir se topó de frente con Kojiro. Una persecución desenfrenada comenzó por el vecindario. Kyo no podía permitir que Kojiro lo delatara. Cuando finalmente lo alcanzó, sacó un destornillador y se preparó para callarlo para siempre. Kojiro solo pudo gritar, sintiendo como el miedo lo consumía. Pero en el instante crítico, un estruendo rasgó la noche. Un vehículo irrumpió en la escena y embistió a Kyo antes de que lograra su cometido. La figura tras el volante no era una coincidencia. Mari había llegado en el momento justo. Kojiro la había contactado antes, informándole sobre la presencia de Kyo en el departamento de su ex esposo. Y ahora su intromisión cambiaba por completo el destino de aquella noche. Sin perder tiempo, Mari arrastró el cuerpo inconsciente de Kyo hasta un descampado en las afueras de la ciudad. La noche era fría y el viento silbaba entre los árboles, pero ella no titubeó.
Con una meticulosidad perturbadora lo despojó de sus ropas y marcó su piel con dianas de tiro, transformándolo en el blanco de su macabro juego. Cuando Kyo despertó, el horror lo envolvió. Frente a él, Mari sostenía una ballesta de asalto con una expresión serena pero cargada de una ominosa determinación. «Bienvenido a tu noche de cacería», murmuró con una fría sonrisa. El juego tenía una sola regla: si lograba escapar ileso del campo, ella lo dejaría vivir. Pero antes debía comprender por qué estaba allí. Sacó su teléfono y le mostró una foto de Kiritaka. No hacían falta palabras. Kyo entendió de inmediato que estaba frente a la madre de su víctima favorita. Sin embargo, en lugar de mostrar arrepentimiento, escupió con desdén, profanando la memoria del muchacho. Mari no dudó, disparó la primera flecha sin vacilar. El proyectil atravesó sus mejillas, arrancándole un grito ahogado. Kyo empezó a correr fingiendo terror. En realidad planeaba ocultarse en el bosque y emboscarla. Necesitaba venganza por sus amigos caídos. Con la flecha aún incrustada en su rostro, logró liberarse de sus ataduras y escaló a un árbol, esperando el momento adecuado. Pero su cuerpo estaba debilitado. No pudo reaccionar a tiempo cuando Mari, con una precisión letal, disparó de nuevo. La segunda flecha perforó su oreja, desmoronando su confianza. Para Mari, el juego era demasiado fácil. La muerte de Kyo no debía ser rápida ni mucho menos misericordiosa. Quería que él experimentara el mismo dolor que su hijo. Por ello le concedió otra oportunidad de escapar, disfrutando el terror que comenzaba a reflejarse en sus ojos. Kyo, ahora realmente asustado, huyó hacia la vieja mansión donde solía torturar a Kiritaka. Una sonrisa torva se dibujó en su rostro al creer que tenía la ventaja. Allí, entre las sombras de su pasado, podría cambiar las tornas a su favor. Pero Mari ya había previsto cada uno de sus movimientos. En cuanto cruzó el umbral, activó una serie de trampas diseñadas para él. La primera fue una explosión de fuegos artificiales que iluminó la noche como si anunciara su muerte. La segunda, una ballesta automática disfrazada de muñeco vudú, disparó una lluvia de flechas que lo atravesaron sin piedad. Una perforó su ojo izquierdo, otras impactaron su hombro, su abdomen y sus piernas. La agonía fue insoportable, pero su calvario no terminó allí. Cada flecha estaba conectada a un circuito eléctrico que le propinó descargas desgarradoras. Entre espasmos logró arrancárselas. Pero en el proceso, su ojo izquierdo quedó reducido a un amasijo de carne y sangre. Mari inhaló profundamente, embriagándose con el hedor del miedo. Disfrutaba cada segundo, cada grito de sufrimiento. ¿Duele?, susurró con una satisfacción perversa. Kiritaka también sufrió, mucho más de lo que tú puedes imaginar. El temor en los ojos de Kyo se convirtió en desesperación cuando Mari tomó una motosierra. La encendió con un chasquido ensordecedor y sin dudarlo comenzó a desmembrarlo, empezando por sus dedos. Aturdido por el dolor, intentó arrastrarse hacia la salida, pero su verdugo no iba a permitirle ese lujo. Con una precisión quirúrgica hundió la hoja de la motosierra en su entrepierna. Un alarido inhumano desgarró la noche. Preso del pánico, Kyo imploró por su vida. Ofreció ser su esclavo, vender a sus amigos, hacer cualquier cosa por sobrevivir. Pero Mari no mostró compasión. Esa misma piedad la había suplicado su hijo, y Kyo jamás la concedió. Al contrario, cada lágrima de Kiritaka solo alimentó su crueldad.
La venganza se consumió. La tercera presa había caído. Solo 2 víctimas más y la cacería llegaría a su fin. Así que con esto damos por finalizado este resumen de los capítulos 1 a 31 del manga Maria no Danzai. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra vendetta en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.